En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, que murió y resucitó, esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que iba a libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Damos gracias a Dios por esta octava de Pascua, porque somos hijos de la victoria, porque no somos vencidos, sino vencedores en aquel que venció el poder de la muerte. Y damos gracias por este santo evangelio, que tú y yo seguimos disfrutando mientras peregrinamos por esta vida. Se nos habla de los discípulos de Emaús. El tercer día de resurrección que Jesús anunció antes de ser crucificado, no fue creído por todos. Unos se quedaron encerrados, como muchos que se encerraron desde el inicio de COVID-19, y desde entonces son muchos los que aún no le abren las puertas a Cristo Jesús. Y otro tanto huyeron de la iglesia, de su movimiento, de su comunidad, de su parroquia, de su familia. Como los discípulos de Emaús, quienes dejaron la comunidad, considerando que Jesús, aunque lo vieron actuar con gran poder y sus obras eran maravillosas, en la crucifixión quedó todo. Y ahora es solo un cadáver, un muerto, por lo que no tiene sentido ser parte de la comunidad. Es mejor buscar su propio camino. Casi siempre es lo que sucede en todo aquel que ha caído en la decepción, en la tristeza, huir, separarse, no querer saber nada de nada. Y Jesús ya sabía que muerto el pastor, ya lo había anunciado, se dispersarían las ovejas. Y aunque les advirtió no se alejen de Jerusalén, que permanecieran unidos contra viento y marea en su comunidad, los discípulos de Emaús son unos de tantos que se alejan de la comunidad, hoy diríamos de la iglesia. Y es que la tentación de vivir mi fe en solitario es siempre una constante, cuando la fe se vive en comunidad, porque es ahí donde se crece en la diversidad, se crece entre los hermanos que piensan distinto a ti, se crece en las discrepancias, se crece en esos momentos cuando pensamos que la barca está a punto de hundirse y que está entrando agua. Se crece precisamente en esos momentos cuando la barca tambalea, cuando pensamos que todo se derrumbó, como dice la canción. Es allí, hermanos, donde aprendemos a agarrarnos unos de los otros, y en esa unidad está la victoria de nuestro Dios. Ellos se han alejado de la comunidad, han pensado, han decidido irse a la aldea de Emaús, a unos 12 kilómetros de distancia de Jerusalén, dice el evangelista. Jesús va a tener una nueva misión, y esta será ir a buscar las ovejas dispersas para traerlas nuevamente al redil. Si fue arduo el trabajo de Jesús para anunciar el evangelio como itinerante de un pueblo a otro, ahora lo será mucho más todavía, buscando las ovejas que se han dispersado por miedo. Y así se hace el encontradizo con los discípulos de Emaús. Entabla un diálogo.
porque quiere entrar en su vida interior. Jesús siempre entra no imponiéndose. Jesús siempre entra con permiso. Y es que la fe no se impone, se propone. Estos manifiestan miedo, y es que caminan decepcionados, sin esperanza, van derrotados, vencidos. Y responden sin querer comprometerse: ¿eres tú el único que no se ha dado cuenta lo que ha sucedido? Y Jesús todavía les hace la pregunta: ¿qué? Ellos contestaron lo de Jesús el Nazareno y todo ese asunto. Y es que aquí donde precisamente, es en este punto donde precisamente Jesús comenzará a explicarles nuevamente las Sagradas Escrituras. Qué paciencia la de nuestro Dios. Si no tuviera paciencia de nosotros, Dios mío. Y esto es lo que debemos hacer nosotros con un hermano cuando ha caído, cuando se ha alejado o cuando se encuentra en confusión. Hablarle del nombre del Señor, hablarle de las Escrituras, darle una palabra poderosa de Dios, orar por el hermano, hacernos amigos en el camino y sobre todo cuando se va por ese camino de incertidumbre. La experiencia de los discípulos es que aquella palabra ardía dentro de su corazón, nos dice la Sagrada Escritura. Esto es lo que todo cristiano debe experimentar cuando escucha la palabra de Dios, que arda en su corazón, que arda en nuestros corazones, que nos haga reaccionar, porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz, y cuando nosotros nos disponemos a escucharla, esa palabra hace su efecto en nuestro corazón. Al escucharla, nos dice el evangelista que los discípulos le hacen una petición: quédate con nosotros, Señor. ¿Cuántas veces tenemos que decírselo a Jesús? Quédate con nosotros, Señor, cuando entra la oscuridad a nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, cuando hay incertidumbre, problemas en la familia. Quédate con nosotros, Señor, cuando hay discrepancia en la comunidad. Quédate con nosotros, Señor, cuando estoy queriendo tomar una decisión equivocada, errónea. Quédate con nosotros, Señor, cuando no sé qué rumbo tomar. Quédate con nosotros, Señor. Pero hay en este evangelio un testimonio que viene a fortalecer nuestra fe. Y es en la fracción del pan, que dice el evangelista: lo reconocieron en la fracción del pan. ¡Qué hermoso testimonio! Un testimonio que la iglesia lo canta: quédate con nosotros, ahora sí, en la fracción del pan. Un evangelio cantado, hermoso, porque es un testimonio donde la fe vuelve a cobrar brillo. Es un testimonio donde la fe en la Eucaristía se nos acentúa en este evangelio. Pidamos la fe al Señor para reconocerle en la Sagrada Eucaristía, en la fracción del pan. El Padre, el sacerdote, no parte el pan por partirlo o porque le quepa en la boca. La fracción del pan es ese darnos a los demás, es partirnos, ofrecernos, ser comida para los demás.
Los discípulos de Emaús regresaron a Jerusalén para anunciar lo que les ha sucedido. ¿Qué les había pasado? ¿Cómo lo reconocieron en el camino? Es el testimonio más hermoso que estos discípulos pueden darle a la comunidad. Haberse encontrado con Cristo cuando ellos ya se habían dado por vencido. Así que mi hermano, este evangelio te está animando y nos está animando a todos para que sepamos escuchar la palabra que Cristo sigue anunciando en nuestras vidas y para que podamos verle en la fracción del pan, en cada Eucaristía que Jesús nos permite vivir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.